Muy buenos días. En nombre del Instituto Nacional de Salud Pública, quiero dar la bienvenida a esta videoconferencia que forma parte de nuestro tercer ciclo de teleconferencias COVID-19 en México del INSP y que en esta ocasión está organizada en colaboración con nuestro patronato y con la Fundación de Investigación y Enseñanza en Salud Pública. Saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a nuestros patronos, desde luego a su presidente, licenciado José Ignacio Ábalos, a Jessica Devlin, a Maximiliano Leonardo, a José Carlos Pérez y Pérez, Olegario Vázquez Aldir y Eduardo González Pierre, a quienes agradezco su compromiso con este instituto. Agradezco también y doy la bienvenida a nuestros ponentes y comentaristas, comentaba yo, de lujo, por haber aceptado nuestra invitación para participar en el evento y a la comunidad del INSP, profesores investigadores, alumnos, egresados de nuestros programas de posgrado y público en general que nos acompañan en la conferencia. La pandemia de COVID-19 ha sido la mayor emergencia sanitaria que ha enfrentado la humanidad en los últimos 100 años. No solamente ha causado millones de muertes, 170 millones de casos en el mundo, 3.7 millones de muertes documentadas en el ámbito global, lo que sin duda es una subestimación, y muchas muertes y casos en México, sino que además ha tenido consecuencias devastadoras en la vida y el bienestar de miles de millones de personas en todo el mundo, incluyendo graves reducciones de ingreso, pérdidas masivas de empleo, aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria, incremento de la violencia, particularmente la intrafamiliar, derivada del confinamiento, consecuencias negativas en salud mental, pérdidas gigantes en el desempeño escolar y cargas muy elevadas para la mujer. Como suele suceder en eventos catastróficos, la población vulnerable es generalmente la más adecuada. Es evidente que quien vive en un hogar hacinado difícilmente puede guardar sana distancia. Quien no tiene agua potable no se puede lavar las manos. Quien requiere de transporte público para ir a conseguir sus alimentos o su subsistencia tampoco lo puede hacer. Es decir, siempre los pobres son los más afectados. Pero hay un subgrupo de población que ha sufrido graves consecuencias y que es la población de niños, niñas y sus familiares. Los efectos en niños y niñas, quienes se encuentran en una etapa de crecimiento y de desarrollo psicomotor y de adquisición de capacidades para la vida, puede tener consecuencias negativas a lo largo de toda su vida. Puede marcar su futuro. Por esta razón abordaremos el día de hoy esta conferencia titulada Midiendo el impacto de la pandemia de COVID en el bienestar de los hogares, con especial énfasis en las familias con niñas y niños. México tiene una deuda histórica con nuestros niños y niñas debido a que no hemos sido capaces como Estado de garantizar la realización de los derechos de la niñez y la adolescencia. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de asegurar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y sin duda hemos avanzado en legislación con la creación de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el CIPINA. Sin embargo, estamos aún muy lejos de asegurar los derechos de la niñez. Más aún, los efectos de la pandemia han revertido avances en el goce de dichos derechos. Por eso es hoy más necesario que nunca emprender las acciones necesarias para alcanzar los objetivos que como Estado nos hemos trazado a través del CIPINA. Dada la formación, experiencia y capacidad de los ponentes y comentaristas, estoy seguro que las presentaciones, comentarios y discusión serán de gran utilidad para alimentar la agenda del Estado mexicano dirigida a asegurar el ejercicio de los derechos de niñas y niños en México. Nuevamente, bienvenidos todos y todas, y con mucho gusto le doy la palabra al licenciado José Ignacio Ábalos.
No se escucha, José Ignacio. ¿Ya se escucha ahí? Perfecto. Perdón, decía yo que muy buenos días a todos. Y efectivamente pareciera que James Matthew Barrie tendría que volver a escribir su obra Peter Pan, porque este Neverland, nunca jamás se lo imaginó él, y estamos en un lugar donde jamás deberíamos de estar, jamás debería estar este país y jamás deberían de estar los niños de este país. Te agradezco mucho, Juan, a ti y a todo tu equipo, a toda la comunidad del Instituto Nacional de Salud Pública por su compromiso y apoyo, porque la verdad es que trabajamos encantados patronato siempre al lado de tu equipo, tan comprometido con las causas de la salud pública. Y bueno, ya saludaste a nuestros patronos, los saludo también a ellos y a José Vargas, que es el director de la Fundación. A Tere, muchas gracias por participar con nosotros hoy. Como siempre, te estamos dando mucha guerra. Gracias, Tere, es la directora del Centro de Evaluación y Encuestas del Instituto. Y gracias por moderar este panel. Y a nuestros panelistas, como tú decías, son de lujo todos. Grandes investigadores, académicos, defensores de derechos humanos, servidores públicos, activistas sociales, todos ellos líderes en temas de niñez en México, y son grandes amigos de este patronato, pero lo sé que son más amigos de las niñas y los niños en nuestro país. Y finalmente, pues quiero saludar a nombre del patronato y de la Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública, FIESP, pues quiero saludar y dar la bienvenida a toda nuestra audiencia esta mañana. Sé que está conformada porque muchos de ellos se preregistraron desde la semana pasada, ya traíamos como 600 preregistros, muchos de ellos conformados igualmente por tomadores de decisión en salud pública, por investigadores, académicos, muchos defensores de los derechos humanos, si no es que todos, servidores públicos, activistas sociales, representantes de empresas, de organismos internacionales, de entidades gubernamentales, no gubernamentales y de muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan todos los días en favor de los niños y las niñas y en favor de la primera infancia. Los impactos, como ya lo decía Juan, que han sufrido los niños y las niñas en este país son significativos, especialmente entre aquellos que antes de la crisis ya se encontraban en situación vulnerable. Hay, como lo vamos a ver, una gran coincidencia sobre las consecuencias de esta pandemia para la niñez en nuestro país, especialmente para la primera infancia. La saturación de los sistemas de salud, el confinamiento estricto, la parálisis de la actividad económica y el cierre de los centros escolares han tenido un impacto directo sobre la salud y bienestar de los niños y las niñas. El día de hoy abordaremos varias de estas problemáticas, las cuales se han asentado en áreas que son importantes para el desarrollo de la niñez. Cito brevemente algunos ejemplos, como lo es la preocupante disminución en los índices de vacunación, que está ya en niveles bastante graves, y la disminución en la asistencia a consultas pediátricas, por ejemplo, por el confinamiento. Niños que no han tenido consultas en ya más de 14 meses. El incremento, como ya hay evidencia ahí, de la desnutrición crónica y la falta de acceso que hay hoy a micronutrientes como los había antes. El aumento en las prevalencias de anemia, muy preocupante, principalmente en los niños de 0 a 24 meses. La pérdida de 14 meses de escuela, provocando, como lo dice la PISA, ¿verdad? Andreas Schleicher, un retraso de casi 3 años en el nivel educativo de los niños en México, con graves deterioros en las áreas de ciencias, lectura y matemáticas, como una publicación reciente lo muestra de Mexicanos Primero. La ausencia de horarios, que son muy importantes, de estructura, de disciplina, así como la falta de espacios de esparcimiento, de sociabilidad, espacios para la actividad física y el juego. Un gran rezago en el Registro Nacional de Niños y Niñas, la afectación o deterioro socioemocional, como también ya lo comentaba Juan, al desarrollar miedo, angustia o ansiedad en los niños, por la presencia de muchos factores que generan estrés tóxico, de inseguridad, de disminución de
Eh, eh, bueno, pues de todos estos espacios físicos, como decíamos, el tema también de la inseguridad que crea la falta, el saber los niños de la falta, de la pérdida de ingresos en el hogar, cómo ha aumentado exponencialmente la violencia intrafamiliar y también, desgraciadamente, no para todos los niños, pero sí para muchos, los casos de abuso sexual. Por todo lo anterior, este webinar nos debe invitar no solamente a hacer una reflexión profunda sobre las nuevas realidades a las que se enfrenta el bienestar de los hogares y el desarrollo de los niños y las niñas, sino sobre todo actuar y hacerlo con urgencia y prisa para poder establecer una ruta de recuperación para salir de este desastre, de este Neverland, de esta tierra de nunca jamás, donde nunca jamás deberíamos de haber estado. Hoy buscamos con este webinar aportar evidencia, informar e inspirar, pero sobre todo provocar a la creación y desarrollo de soluciones que construyan políticas de inclusión, equidad y justicia, y también iniciativas y acciones que garanticen el desarrollo y la salvaguarda de los derechos de los niños en nuestro país para recuperar el terreno perdido. Así pues, les deseo a todos que tengamos un gran webinar, un gran seminario esta mañana y que ojalá y salgan muchas iniciativas, que sé que un buen número de los que estamos aquí estamos deseosos de ponernos a trabajar en favor de las niñas y los niños de nuestro país. Gracias, Juan. Te regreso, como decías, la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Y me da mucho gusto presentar el día de hoy como moderadora a la doctora Teresa Shama Levy. Tere es licenciada en dietética y nutrición. Tiene también una maestría en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Tiene un doctorado en salud pública también por nuestro instituto, por la Escuela de Salud Pública de México. Y Tere tiene una amplia producción científica que le ha valido el que sea nombrada como investigadora en ciencias médicas del más alto nivel en el instituto y en la coordinación de institutos nacionales, y además es parte del Sistema Nacional de Investigadores también en el nivel más alto, el nivel 3. Tere ha sido una investigadora muy comprometida en el instituto, muy eficiente, y ha sido la coordinadora de la CENSANUD desde 1999 hasta la fecha. Forma además parte del Comité de Evaluación de la Ciudad de México, Evalúa Ciudad de México, y este año Tere, por toda su trayectoria, recibió el premio Dr. Gerardo Varela de Salud Pública, otorgado por el Consejo de Salubridad General. De modo que me da muchísimo gusto que Tere, directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, sea la moderadora de este evento el día de hoy. Adelante, Tere. Muchas gracias, Juan. Buenos días. Y bueno, agradezco la oportunidad de participar junto con el patronato del instituto y la fundación. Y bueno, nada más les quiero recordar que estamos hablando de medir el impacto de la pandemia de COVID-19 en el bienestar de los hogares, pero con énfasis especial en las familias que tienen niños y niñas. El objetivo es analizar y discutir acerca de las implicaciones tanto en la salud física, mental, socioemocional y educativa que ha enfrentado la niñez ante la pandemia de COVID-19. Quiero volver a mencionar y ser reiterativa que los panelistas y comentaristas que hoy nos estarán platicando de su experiencia son personajes comprometidos con la niñez en el país, con una historia en la lucha para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, gente muy respetada. Y bueno, contaremos con 4 panelistas.
3 comentaristas, por lo cual le pido a los panelistas que respeten el tiempo de sus 15 minutos. Y a los participantes les quiero mencionar que hasta abajo tienen una pestañita que habla de preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden escribir sus preguntas, respuestas y comentarios que nuestros panelistas les estarán respondiendo. Bueno, como primera ponente nos acompaña Catalina Gómez. Catalina, muy buenos días. Catalina es jefa de Política Social en UNICEF México. Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de programas y políticas de protección social y promoción del bienestar en la infancia. Y dentro de UNICEF ha trabajado como especialista en la protección social en la sede de Nueva York y en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe en Panamá. Además de UNICEF, también ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID, y en el Banco Mundial, basada en Brasil, Colombia y otros países latinoamericanos. Tiene una maestría en Política Social y Planificación del London School of Economics. Ella nos hablará el día de hoy de los resultados acumulados del ENCOVID, que es una encuesta que se empezó a desarrollar desde inicios de la pandemia con un muestreo aleatorio y se enfocará en los resultados de niñas y niños. Adelante, Catalina. Muchas gracias, Tere, y muchísimas gracias al patronato del INSP, a José Ignacio Ábalos y al director del INSP, Juan Rivera, por esta invitación a esta plática tan importante. Saludo a todos los colegas campeones de la infancia y la adolescencia en México, muchos aquí presentes en el panel y comentaristas. Como bien decía Tere, les voy a presentar, tengo una breve presentación sobre los resultados acumulados de la ENCOVID Infancia que hemos levantado conjuntamente con el Instituto de Investigaciones con Equidad de la Universidad Iberoamericana y otros colegas de distintas instituciones. Y perdónenme un segundo, ya quiero confirmar si están viendo la pantalla. Sí, perfectamente. Perfecto, mil gracias. Bueno, lo que les voy a presentar son los hallazgos más relevantes del acumulado de esta encuesta que hemos levantado desde el año pasado. Algunos datos específicos sobre la encuesta incluyen que conjuntamente con el EQUIDE de la Universidad Iberoamericana y UNICEF México, iniciamos el levantamiento de esta encuesta que hemos llamado en COVID-19 Infancia. El objetivo principal era conocer las afectaciones que estaba generando el COVID-19 en los hogares de México y conocer específicamente qué estaba pasando con los hogares de niños que tienen niños, niñas y adolescentes. La encuesta es una encuesta telefónica, es representativa de la población mexicana y también es representativa de los hogares con niños y niñas. Tiene una mezcla que permite la representatividad de todos los estados de la federación. Es una encuesta que iniciamos a hacerla mensualmente, pero que luego la espaciamos cada 2 meses. Por lo tanto, ya tenemos alrededor de 6 levantamientos a partir de abril del año pasado. El diseño es robusto, tiene, digamos, una serie de riqueza de información y si bien en esta presentación no voy a cubrir todos los elementos principales, sí voy a resaltar cuáles son esos resultados o esos hallazgos más dicientes, en algunos casos más preocupantes y que merecen una atención específica tanto de investigadores como de todos los que estamos trabajando por el bienestar de la infancia, inclusive de tomadores de decisión, que es justamente el espíritu de esta encuesta. Por un lado es levantar la información, hacer visible las afectaciones de la infancia y la adolescencia, pero también que pueda esto traducirse a recomendaciones concretas sobre qué debe mejorarse o qué se debe hacer para atender la situación.
Uno de los hallazgos principales que sí se ha mencionado mucho, pero con esta encuesta pues tenemos los datos que son representativos, son robustos, y es algo que tal vez muchos hemos pensado, no necesitábamos una encuesta para confirmarlo, pero los datos nos lo confirman, es la vulnerabilidad que tienen los hogares con niños y niñas frente a otro tipo de hogares en el país. Es decir, por ejemplo, a nivel de ingreso, podemos ver que en el tiempo se ha hecho la misma pregunta a partir de mayo y hasta diciembre se preguntó cómo las familias estaban viendo la afectación en el ingreso con respecto a febrero del 2020, que no había iniciado todas las afectaciones por COVID-19. Por lo tanto, este dato ha ido empeorando, pero especialmente en los hogares con niños y niñas. Sistemáticamente los hogares con niños y niñas han comentado, han expresado que sus ingresos se han reducido significativamente en comparación a cómo estaban previo a la pandemia. Ese es uno de los elementos fundamentales que vale la pena resaltar. Al tratar de explicar por qué pasa esto, los hogares con niños y niñas típicamente son más numerosos que hogares donde no hay niños y niñas, y también tienden a tener más miembros involucrados en trabajo informal. Por lo tanto, esa vulnerabilidad en términos de los ingresos es más notoria. Puede haber otro tipo de explicaciones que requieren mayor análisis, pero sí es muy importante pues, que todos tengamos presente que si bien no es la única afectación, todo lo que tiene que ver con la reducción del ingreso en un momento como este tiene diferentes repercusiones y afectaciones, incluyendo, por ejemplo, todo lo relacionado a la seguridad alimentaria. En esta gráfica, perdón que está un poco cargada, pero lo que quería mostrar era el comportamiento de diferentes indicadores sobre alimentación en términos de seguridad alimentaria y la comparación de hogares con niños y sin niños. Tal vez el indicador más preocupante que sale consistentemente es que la seguridad alimentaria es considerablemente menor en los hogares con niños, niñas y adolescentes, en comparación también con hogares donde no hay niños y niñas. El indicador, por ejemplo, de la inseguridad alimentaria severa preocupa bastante porque, como bien sabemos, ya llegar a niveles de inseguridad alimentaria severa tiene consecuencias muy negativas, especialmente en los niños en su primera infancia. Una mala alimentación, una alimentación que no tenga los nutrientes suficientes, puede tener consecuencias negativas para el desarrollo físico y cognitivo de niños y niñas, y efectivamente puede generar afectaciones que duran toda la vida. Entonces, esta comparación entre qué está pasando en los hogares con niños y niñas y hogares donde no hay niños sí nos está apuntando a una grandísima dificultad que están experimentando estos hogares y que vale la pena que no se desatienda esta situación. Ya más adelante presentaré algunas de las recomendaciones posibles para atender esta problemática. Relacionada a la presión, por ejemplo, de la reducción del ingreso familiar y también en la reducción en la seguridad alimentaria medida en términos de cantidad y calidad de alimentos, también está relacionada a la ansiedad de los hogares. Aquí vale la pena señalar que esta gráfica y la pregunta específica de la ENCOVID no indaga sobre la ansiedad de niños, niñas, adolescentes, sino de su padre, madre o cuidador. Sin embargo, sí nos deja ver que en los hogares ahí está creciendo el nivel de ansiedad, de estrés, de depresión, especialmente en los hogares donde hay más de 2 niños. Esto, de cierta manera, tiene que ver con todas las responsabilidades que han asumido los padres, madres y cuidadores en este momento, donde tienen que mezclar el trabajo a veces desde casa, coordinar las actividades del aprendizaje y la educación a distancia, más asegurar todo lo que tiene que ver con cubrir necesidades básicas, etcétera. Entonces, esta mezcla de estrés, de ansiedad,
es evidente que quienes sufren más son los hogares con niños y niñas. Aquí al respecto también es importante que si bien esto no está midiendo directamente la ansiedad de los niños y las niñas, como mencionaba antes, el que haya este tipo de ansiedad con síntomas severos nos deja ver que puede haber un ambiente tóxico en el hogar. Por lo tanto, esto se traslada a múltiples afectaciones de niños y niñas, así no estemos midiendo directamente la afectación de ansiedad, de estrés, de depresión en ellos mismos. Entonces, aquí sí resalto el aspecto de que los hogares con más de 2 niños son aquellos que tienen muchísima presión, más presión y se traslada a ese nivel de ansiedad que se siente en el hogar. Aquí pasando ya a otras afectaciones que son más específicas para los niños en primera infancia y tiene que ver con todo el tema de vacunación. Sé que ya se había mencionado esta grave afectación, pero no quería dejar de resaltar la preocupante situación que estamos viendo. Por ejemplo, la ENCOVID logró capturar qué estaba pasando en julio, agosto y diciembre, así como fotos en el tiempo, y lo que estamos viendo es efectivamente que los hogares con niños pequeños dejaron de vacunar a sus niños, especialmente en los hogares de menores recursos. Esto es muy preocupante justamente porque, como vamos a ir viendo, la concentración de las afectaciones, si bien el COVID-19 ha afectado a múltiples hogares en México y pues alrededor del mundo, las afectaciones mayores y las brechas que se empiezan a ver son más evidentes en los grupos de estratos socioeconómicos más bajos. Otro aspecto que también preocupa en términos de primera infancia es todo lo que tiene que ver con lactancia materna. La pregunta del ENCOVID era sobre el conocimiento que tenían los padres, las madres y cuidadores frente a si se debería, si amamantar al bebé se podía durante esta época de COVID y si una madre que tuviese COVID pudiese amamantar. Y como vemos en los datos, es preocupante ver que muchos de estos hogares tenían el entendimiento de que no se debía amamantar y que debía pararse la alimentación vía la leche materna a los bebés. Esto también preocupa, nuevamente enfatizo, que donde se veía mayor desconocimiento y se había dejado de seguir con la práctica de la lactancia materna, eran en los estratos socioeconómicos más bajos. Nuevamente enfatizando que en estos grupos es donde generalmente vamos a ver el mayor tipo de afectaciones. Otro tipo esto es toda una gran sección y sé que otros colegas van a abordar el tema de la educación y las afectaciones con niños y niñas. Yo solo quiero como dejarles, hay muchísimos indicadores que se pueden analizar y que la ENCOVID recoge en la educación. En esta gráfica lo que podemos ver es que los niños y niñas y los hogares con niños y niñas continuaron su educación a distancia y con algunas diferencias en niveles socioeconómicos. Nuevamente, el nivel socioeconómico más bajo, los estratos sociales más bajos fueron los que reportaron menos seguimiento a las clases a la distancia. Pero lo que sí quisiera destacar es todo este tema que ya vamos viendo. Sabemos los datos que ha sacado el INEGI, pero la ENCOVID-19 infancia también saca datos alrededor de los niños y niñas que han dejado de estudiar y en este ciclo escolar. Y es preocupante nuevamente porque los estratos socioeconómicos más bajos son donde se reporta mayor abandono y potencial riesgo de no continuar la educación en el siguiente ciclo escolar. Este es un aspecto nuevamente que es una bandera roja de atención en donde se tienen que concentrar todos los esfuerzos para no perder niños y niñas, sobre todo en los estratos socioeconómicos más bajos, para que puedan continuar su educación, dado que es su derecho y no deberían dejar la educación por distintos motivos. Dentro de los distintos motivos que nos han reportado, el que quisiera destacar es la falta de recursos económicos
del hogar. Entonces, nuevamente todo este vínculo entre reducción del ingreso, estrés, ansiedad, diferentes expresiones de afectaciones, pero que ya esas afectaciones se traducen también en un abandono escolar o en el riesgo de que niños y niñas dejen de acompañar sus estudios tal como debería ser. Hay otras razones, pero principalmente la más significativa es aquella de las afectaciones por falta de ingresos. En términos de acceso a programas sociales, lo que vemos es que hay una gran gama de programas sociales, alrededor de el 44% de los hogares con niños y niñas recibieron algún programa social o apoyo. Esto es más o menos consistente en el tiempo, es decir, que no se ha reportado nuevos ingresos a programas y que ha sido más o menos la misma cobertura. En términos, los apoyos que reciben las familias con niños y niñas también se mantiene, no es que haya habido algo específico que se haya hecho para las familias con niños y niñas y reciben más o menos la media, aunque en algunos meses se ha reportado que hay más hogares con niños y niñas que reciben un poco más que la media, pero no es algo necesariamente que valga la pena destacar y que por el contrario es una de las acciones de política pública que es importante llamar la atención. Ya para cerrar, presentando esta gama de problemáticas y de situaciones, es difícil resumir cuáles serían las respuestas de política pública, pero me atrevo a presentar 4 elementos que son fundamentales. Ninguno es la solución a todos los problemas y desafíos que se enfrentan, pero sí son muy importantes de dar los pasos adecuados para atender la situación. El primero de ellas, y lo resumo de que nunca es tarde, en el sentido que estos apoyos vía programas de protección social, de transferencias monetarias, deberían expandirse. Y se han debido expandir, digamos, hace ya bastante tiempo, pero nunca es tarde para comprender las afectaciones por ingreso que sufren los hogares con niños y niñas, tal como hemos presentado, y la importancia de tomar los programas existentes y expandirlos, y en el caso que no haya programas específicos para grupos poblacionales más vulnerables, como por ejemplo mujeres embarazadas y niños en primera infancia, es urgente que se pueda diseñar un programa que les pueda llegar a este grupo específico de la población. Esto se complementa con priorizar acciones e intervenciones a estas madres embarazadas y a niños y niñas en primera infancia para garantizar no solamente su ingreso, pero también una adecuada alimentación para que puedan cumplir todo su esquema de vacunación y que tengan el cuidado adecuado. Es decir, se requieren intervenciones integrales, pero que prioricen estos 1000 días y que puedan dar bienestar a las madres embarazadas y a los niños menores de 3 años. También es muy importante, ay, perdón, aquí creo que se me fue el... Espero que estén viendo el slide. Lo otro muy importante es no descuidar las acciones en la educación y identificar acciones específicas para rescatar a aquellos alumnos en riesgo de abandono escolar. Esto no es una tarea fácil y requiere un compromiso muy específico y muy serio de las instancias educativas y de maestros y de padres y madres para apoyar ese potencial regreso a la escuela y asegurar que justamente los niños que por múltiples razones han dejado de acompañar las clases puedan retomarlas y puedan volverse a motivar y puedan volverse a enganchar con sus estudios. Y bueno, finalmente hay un aspecto que ya es mucho más directo para niños y niñas, y es que su bienestar, no hay una sola acción que garantice su bienestar en estos momentos. Como hemos visto, las afectaciones son múltiples y desde diferentes frentes, pero desde UNICEF sí queremos enfatizar la importancia de continuar escuchándolos, escuchar lo que sienten, hablar con niños, niñas, adolescentes, darles su espacio para que puedan expresar sus preocupaciones, sus angustias, sus miedos,
sus satisfacciones en este cambio de dinámica, y también no descuidar todas las acciones que puedan ser clave para asegurar su bienestar, como una buena alimentación, como la hidratación, la importancia del sueño y el descanso, de la actividad física, y nuevamente de que entre los hogares se puedan platicar todas las miedos y preocupaciones. No es la solución a todos los problemas, pero es una manera sistemática, cotidiana, de asegurar que haya un ambiente no tóxico y constructivo en el hogar. Lo dejo ahí, agradezco mucho el tiempo. De vuelta a ti, Tere. Muchísimas gracias, Catalina, y sin duda importantísima la información que recaba la ENCOVID en épocas en donde fue muy importante y sigue siendo importante contar con información. Rescato que la reducción del ingreso ha afectado a las familias, sobre todo que tienen niños y niñas. Y bueno, vemos cómo se afecta la seguridad alimentaria, el incremento de la inseguridad severa, aumenta la ansiedad, estrés, depresión, falta de vacunación, todos los mitos hacia la lactancia materna, la educación, que ahorita continuaremos hablando de ello. Y bueno, estas recomendaciones a política pública. Muchas gracias. Y ahora me permitiré dar la palabra al doctor Antonio Rizzoli Córdoba, que nos hablará de un tema muy importante, que es las perspectivas del desarrollo en niñas, niños y niños. Antonio Rizzoli es jefe y ha sido fundador de los servicios de pediatría de desarrollo y conducta en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Ha sido integrante del Consejo Consultivo del CIPINA y además integrante posteriormente al mismo, profesor titular del curso médico de alta especialidad en pediatría del desarrollo, que es el primero en su tipo y se imparte en la UNAM a partir del año 2017. El doctor Rizzoli, como ustedes lo saben, es médico cirujano y alcanzó, resumiré su currículum y su formación porque es muy amplia, alcanzó el grado de doctor en ciencias médicas con mención honorífica por la UNAM en años anteriores. Te doy la palabra, 15 minutos, por favor. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Mil gracias al patronato del Instituto Nacional de Salud Pública. Es para mí un honor estar aquí con ustedes platicando, gracias a José Ignacio Ábalos y por supuesto al director, el doctor Rivera Don Marco. Yo lo que quisiera aquí platicar es, les invito, y estoy compartiendo pantalla, yo voy a aterrizar un poco más en lo que estamos viviendo el día de hoy. Ojalá que me pudieran ayudar a hacer este ejercicio interactivo y se pudieran conectar en menti.com utilizando el código que va a estar arriba de las diapositivas para ir hablando de los temas y llevándolos específicamente a la perspectiva del desarrollo. ¿Y eso qué implica? La parte es, de repente nos encontramos en un momento en el cual hasta 2016, 2017 se decía tiempo menor de año y medio solamente para videollamadas, nunca más de 30 minutos, no más de 2 horas después de los 2 años. Y de repente nos enfrentamos en un momento en el cual, de un día para otro, se dijo, no puedes usar mucho pantallas, tabletas, tecnologías, y de repente cambiamos a estar embebidos en un mar de tecnología. Este es el código QR que pueden escanear para que sea más fácil entrar y participar de forma activa en las preguntas que vamos a hacer, donde de antes utilizar la tecnología ocasionalmente, súbitamente se vuelve un uso constante, un uso continuo. Y uno de los retos que se tienen es uno, que por un lado nos permite acercarnos, por ejemplo, ahora estamos desde Cuernavaca, Metepec, Ciudad de México, entre otros lugares, además de todas las personas que están siguiendo desde Facebook, les recuerdo que pueden meterse en cualquier momento a partir de ingresar el código. Y entonces uno de los retos que tenemos es cómo dejar de sentir que durante 5,000 años, al menos de la historia de la humanidad, habíamos estado aprendiendo de forma presencial y en un contacto persona a persona, y súbitamente nos encontramos en un momento en el cual estamos empezando a aprender a través de la distancia, donde además hay que marcar un parteaguas entre los niños que nacieron antes de 2018, que tuvieron
al menos la posibilidad de tener tal vez el primer año de preescolar en presencial, tal vez la oportunidad de tener contacto con compañeros, y aquellos niños que nacieron en 2019, que para 2020 no pudieron acudir a algún servicio, que les han tocado clases en línea, y muchos niños el día de hoy han tenido totalmente una interacción virtual. Y ahí justamente es donde se habla en este incremento en las brechas. Ya decían, de 0 a 17 años es por falta de recursos, por no internet o computadora. Pero yo añadiría aquí un reto adicional. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el horario que le dieron a preescolar de 7 a 9 de la mañana? ¿Cuál fue un horario de educación inicial? Que eso además fue gracias en gran parte a todo el Pacto por la Primera Infancia, que ha abogado demasiado y ha hecho grandes cambios. Era de 7:15 a 7:30 de la noche a veces. Y ahora yo haré una pregunta. Si tengo 4 hijos y tengo 3 computadoras, ¿a quién no le voy a dejar usar la computadora? Si yo estoy solo, y tengo que estar trabajando y tengo que estar con mis hijos, ¿a quién le voy a hacer caso? Entonces se vuelve un reto porque, por un lado, por ejemplo, ahora podemos estar a la distancia desde Pachuca, Tlaxcala, León, Ciudad de México, que tal vez antes no hubiera sido posible, y hay que aprender a utilizar la tecnología a favor, pero en una forma de interacción. Y entonces, ya, por ejemplo, uno de los retos que vemos es, el día de hoy hay más mujeres, hay personas que prefieren no contestar, pero ¿qué pasa? Que también de repente el rol de la madre, como ya lo hablábamos en la definición, la paternidad es quien ejerce los derechos sobre los hijos, la maternidad por definición, el matrimonio es el ejercicio de ser madre, en la definición etimológica de la palabra matrimonio. Y entonces de repente estamos en una conceptualización en la cual antes mamá salía, trabajaba y tenía la responsabilidad de las actividades del hogar, pero tenía un espacio para laborar y un espacio para hacer las cosas con sus hijos. Y de repente empezamos a estar en casa, donde en mujer se va cargando la responsabilidad de ser madre, de ser trabajadora y hacer otras funciones, que es algo de lo que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en esta perspectiva de qué año naciste, de entrada, tenemos nosotros un gran reto. Los que nacimos antes de 1990, todavía nos tocó el discado del teléfono. Hagan un pensamiento y una reflexión de cómo marca un teléfono con el disco. Lo podemos hacer. A nosotros nos tocó el que papá y mamá tenían tiempo exclusivo para estar con nosotros y si éramos trabajadores, que llegando a casa nos desconectábamos del trabajo. Con el advenimiento de los dispositivos móviles, los smartphones, de repente empezamos a tener una conectividad completa y nos costaba trabajo separar eso. Y a nosotros además nos cuesta trabajo el manejar las plataformas, el acerco hacia la virtualidad. Un ejemplo de lo que ya estaban empezando a vivir los adolescentes, similar a lo que estamos viviendo ahora, y por eso escogí esta plataforma de Menti para tratar de generar esta interacción, es que era Snapchat, ¿no? Y entonces de repente veíamos el mismo evento con 1000 personas en un estadio marcando cosas alrededor, y entonces ahí estábamos platicando, estábamos viendo, estábamos viviendo lo que se estaba dando alrededor. Pero ¿qué pasa? Que esa dejó de ser de uso, se ocuparon los filtros. Y esto fue 2018. Dejó de ser una plataforma útil. ¿Por qué? Porque se prefería el vivir las cosas en tiempo real. Donde de repente se buscaban métodos para estar en contacto y para desaparecer. ¿Qué pasa? Que ahora los niños están naciendo con una habilidad para aprender a discernir cómo utilizar las tecnologías. Pero también tenemos que pensarnos desde la cabeza del niño. Alguno de ustedes puede llegar a decir, ¿cómo quiere el doctor Risoli que yo me conecte en Menti si tengo un dispositivo y estoy viendo la transmisión o contesto? ¿Cómo podemos preguntarle a un niño de 3 años que te quedes quieto, que te quedes sentado enfrente de una pantalla 4 horas, en la cual además quieres hablar y el micrófono estaba apagado, quiero decir algo y no lo pude decir, y que justamente cuando me preguntan tal vez en ese momento estoy distraído, me da pena o no me sentí valorado? Y entonces uno de los retos que tenemos el día de hoy es ¿qué tanto se ha perdido la interacción? ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los datos de autismo? Falta de contacto visual. Yo pongo un ejemplo ahora. Yo estoy hablando y hace 10 años podrían haber dicho que estaba loco porque estoy hablando un punto verde. Desconozco con cuántas personas estoy hablando. Sé que hay 72 personas que me han hecho favor de contestar. Pero ¿qué pasa? Que yo no sé con quién estoy hablando. Y si yo quisiera ver ahora a José Ignacio, tengo que dejar de ver la cámara. Si quiero verlo para que él sienta que me ve, lo dejo de ver. Entonces tenemos un problema. Las personas a través de las cámaras están perdiendo la reciprocidad del contacto visual. Estamos empezando a que sí, yo puedo estar aquí y mis hijos pueden estar aquí al lado. Pero ¿qué tal que yo en este momento estoy hablando y entonces viene, se acerca a alguien y yo le tengo que decir, espérate o en una seña? Los niños están empezando a vivir un problema, que es, estoy, me ve, pero no estoy.
Y entonces los niños están empezando a pensar qué pasa y qué es lo que puedo hacer, por qué razón es que no estamos interactuando, por qué no me hace caso, por qué le digo mamá agua si está aquí y no se lo doy. Y ojo, algo que de repente tenemos que empezar a replantearnos, este pensamiento reflexivo y crítico en los niños. ¿Cómo me siento? ¿Cuál es el problema? Que hasta 2019 la pregunta de cómo te sientes muchas veces era una pregunta que al menos en México lo esperado es que dijeras bien. Y si decías mal, te empezaban a decir, oye, pero mira, te cuenta, estás vivo, estás bla, 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 bla. Por ejemplo, hoy tenemos que entender y enseñarle a los niños que es normal sentirme preocupado, sentirme estresada, estresado, que me siento ansioso, que siento complejo, ¿no? Que me siento nervioso, abrumado, atento. Estoy tomando los ejercicios de las actividades negativas. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos la oportunidad de expresar eso. Porque yo puede ser que esté estresado y le diga, todo está bien, mi hijo, pero sienten que no está bien. Y tenemos que cambiar ese paradigma de está mal decir que estoy mal. Es correcto expresar lo que siento y eso es algo que tenemos que aprender a hacer y es algo que nos tenemos que dar la oportunidad. Donde en este momento en la pandemia se asocia encierro, pero ojo, estamos viviendo en una situación en la que tenemos que cambiar el paradigma. Kuhn habla acerca de las revoluciones científicas y él planteaba que pues antes estaba el lejano oeste, el lejano oriente, porque la Tierra era plana. Y entonces después cambia que resulta que la Tierra no era plana, era esférica. Y entonces hubo que cambiar estas estrategias. Pero todo estaba girando alrededor de la Tierra y entonces las constelaciones pasaban arriba de una posición de la Tierra. Y entonces una revolución científica es cuando las cosas ya no significan lo mismo. Y tenemos que entender que hoy estamos viviendo un cambio radical. Que ¿cuál va a ser el impacto en el desarrollo de la humanidad en 30 años? Lo sabremos en 30 años, pero hay que hacer algo hoy. ¿Por qué? Porque hoy, de un día para otro, las cosas no significan lo mismo. Estamos hablando a la distancia, estamos interactuando, están participando, lo pueden ver después, pueden estar en su casa, los niños no están viendo otras personas, no están aprendiendo en persona y eso se vuelve un reto. Y entonces el encierro, la tristeza, la incertidumbre, el miedo, el estrés. ¿Y qué me estoy sintiendo yo y cómo estoy haciendo eso para entender a mis hijos? ¿Por qué? Porque la violencia al final es un comportamiento humano que busca control. ¿Cuántas veces nosotros queremos que nuestros hijos hoy estén sentados 4 horas cuando nosotros no lo podemos hacer? Estamos haciendo estrategias para regular el estrés, como por ejemplo ponerse gotas de ácido hialurónico en los ojos para evitar que se resequen, mantener una distancia de 40 centímetros con la pantalla para evitar de que se resequen los ojos. Estoy yo haciendo algo para tener agua que puedo agregar en mi cara y evitar que me sienta cansado. Estoy teniendo hidratación adecuada todo el tiempo al lado. Estoy considerando que tengo que dar chance de moverme o no. Y esos son los retos. ¿Por qué? Porque además, de repente, las microsistemas de los que habla Bronfenbrenner se juntaron en el mismo. ¿Por qué? Porque un niño iba a la escuela, yo trabajaba, yo estaba en familia. Y de repente, hoy nos encontramos en un lugar en el cual las personas, véanlo ustedes aquí, están trabajando en casa, están en las labores del hogar y están en el cuidado de los niños. 3 cosas. Y esas son 3 esferas diferentes, donde tengo que estar al pendiente de mis llamadas, haciendo mi trabajo, viendo que el niño haga cosas de la escuela, y ya llegó la paquetería, y ya llegó, tengo que hacer la limpieza. Y si además tengo 4 hijos, se cuatriplican las cosas. Estamos hablando de equidad, estamos buscando tener las cosas juntos, hemos aprovechado para dar esta oportunidad para enseñarles a los niños y a las niñas a que sean responsables desde puedes agarrar y ayudarme y recoger tu plato. Eso no te hace más hombre o menos mujer, simplemente te hace ser responsable y que somos una cooperatividad. Y una estrategia tan sensible como tener tiempos y lugares y espacios donde, por ejemplo, puede ser que solamente tenga una mesa, pero si en esa mesa yo compro un pedacito de cartón blanco o pongo una cortina y entonces yo estoy viendo, en este momento, este es mi lugar de trabajo, me cambio de lugar y es mi lugar de comida, me cambio a mi lugar de recreación. ¿Qué está pasando con esto? Porque como plantean aquí, en esta interacción que ha cambiado, la interacción, la convivencia, la comunicación, el sedentarismo, ¿qué estamos haciendo para trabajar eso? ¿Por qué? Porque, ojo, el gran problema es, vuelvo a los datos de autismo. Antes se hablaba que 1 de cada 114 niños tenían problemas de autismo en México. Nosotros lo que hemos encontrado con la prueba EDI es que cerca de 1 de cada 4 a 5 niños tenían problemas de lenguaje. Y esas diferencias eran iguales urbanos y rurales y eran igual de impactantes, incluso eran mayores en el área urbana. Y ahora con esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque los niños están tomando clases a veces en la televisión, ¿sí? Pero hay alguien que los acompaña en el proceso. Y una de las reflexiones que tendríamos que ver aquí es, ¿qué es lo importante para el futuro? Las habilidades del siglo XX para el éxito eran saber, tener conocimientos, tener un doctorado, tener una maestría, ser muy bueno en lo que se hacía,
Las habilidades antes de la pandemia, de acuerdo al Banco Mundial, eran trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva, resolución de problemas. Y eso cuando se desarrolla en los primeros 5 años de vida. ¿Lo estoy desarrollando en mi casa? ¿Lo estoy trabajando? No. ¿Y qué va a pasar? Porque aquí vamos a ver una brecha, por un lado, en el cual los niños tal vez no estén teniendo acceso a aspectos académicos, pero me estoy dando la oportunidad de que ese niño sea persona, me estoy dando la oportunidad de que ese niño hable, de que platique, de que interactúe, porque vean, las preocupaciones que han generado es la frustración y el enojo, que empieza en mí, que empiecen yo me siento frustrado, que no sé qué hacer, que me tengo que dividir en 5, la tristeza, que es algo normal y es una emoción y tenemos que aceptar, que la soledad está pegando, porque de repente necesitamos contacto físico, el temor a qué va a pasar. Hace un año los niños decían yo no quiero salir, el día de hoy los niños dicen es que miedo salir. Y entonces se vuelve un reto donde la socialización, el intercambio, la falta de contacto, el lenguaje, la alimentación, es donde tenemos que ir buscando qué hacer para favorecer un desarrollo integral. ¿Por qué? Porque el día de hoy, como comentan ustedes, lo importante es el acompañamiento de la familia, pero decirle no requieres cosas caras ni complicadas, pero ojo, también utilizar la tecnología a favor, buscando dinámicas como esta plataforma de Menti que puede hacer un uso gratuito y que puede permitirme decir libremente lo que pienso sin el miedo a ser juzgado, pero también entender que si un niño está aprendiendo en Zoom o un niño está aprendiendo en una plataforma no va a ser igual. Y no es porque tenga problemas de aprendizaje, y no es porque la escuela no sea buena, es porque son características diferentes y lo que tenemos que favorecer y lo que tenemos que promover es el desarrollo. ¿Por qué? Porque como viene aquí, ¿qué retos están? Volver a ser activos. Conectar sin internet se va a volver difícil, lo tenemos que aceptar. La actividad cotidiana, ya la conectividad debería de ser una actividad cotidiana. Ya dimos cuenta de que podemos hacer home office, de que no necesitamos tener un espacio para trabajar, que tenemos que aprender a poner límites en el trabajo. La seguridad de salir a la calle, sí, pero no solamente por un riesgo de infección, sino también qué está pasando. Pero ojo, yo hago una reflexión de cierre en esta parte y dejando de compartir. Hace 15 años era bien visto fumar, en todas las películas se oía bien fumar y con todas las campañas que se hicieron, donde por supuesto el Instituto Nacional de Salud Pública fue fundamental y súper importante, ¿no? De repente los niños empezaron a crecer en un mundo en el que decían, eso no está bien. Lo que tenemos que pensar es qué estamos haciendo con los niños de hoy. Estamos favoreciendo que estos niños, uno, se sientan personas, sientan que tienen derecho, tienen un nombre, que pueden hablar, que pueden participar. Estamos ayudando a eso. Estamos ayudando a que se sientan personas. Y ojalá que ahora sí aprendamos, porque hace 10 años no lo hicimos. Si hubiéramos aprendido las medidas y en este año se mantuvieran zen. Si creemos que vamos a regresar a la misma normalidad de antes, no va a pasar. Hemos aprendido que la distancia nos acerca, porque las distancias son mentales, no son reales. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Rizzoli. Y bueno, nos deja pensando el reto de ocupar a la tecnología como medio de interacción y todo lo que se ha perdido con ello. Dejamos de vernos, dejamos de ver a nuestros niños. Y bueno, ¿qué tanto se perdió la sociabilización de los niños, las niñas, con las familias y con todos los medios humanos? Muchas gracias. Y para continuar con nuestro webinar del día de hoy, contamos con la participación de la maestra Marcela Silveira, que es analista en educación del Banco Mundial. Ella es analista en la práctica global de educación del Banco Mundial en México. Lidera los proyectos coordinados entre el Banco Mundial y la Secretaría de Educación Pública, el Consejo de Fomento Educativo y el CIPINA. En Centroamérica diseña y coordina proyectos sobre desarrollo infantil temprano, educación comunitaria rural, entre otros aspectos, y cuenta con experiencia como asesora en la oficina del secretario de Educación. Es investigadora en el Comité Regional Norte de Cooperación con la UNESCO y en la formación de docentes de nivel básico. Es maestra en educación comparada y análisis de políticas educativas por la Universidad de Stanford y es cofundadora de la Red Nacional de Mujeres Unidas por la Educación, MUPORED. Marcela nos hablará sobre conocer los resultados del estudio del impacto del COVID-19 en la primera infancia. Adelante, Marcela, y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Si puedes poner tu pantalla completa, gracias. Perfecto.
Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias al Patronato del Instituto Nacional de Salud Pública por la invitación al Banco Mundial para presentar los resultados del estudio sobre el impacto de la enfermedad COVID-19 en la primera infancia en México. Yo me voy a centrar en esta presentación en dos puntos principales. Quiero hablarles de lo que fue la encuesta y también que se vayan con los resultados principales de este estudio. ¿Cuál era el objetivo que teníamos el año pasado? Y era pues conocer cuál estaba siendo el impacto de esta crisis, de esta pandemia en el bienestar de las niñas y los niños menores de 6 años y también sus familias. En un momento en donde pues teníamos evidencia anecdótica de lo que pues sabíamos que estaba ocurriendo dentro de las familias y como dijo también el licenciado Ábalos, empezamos a verlo reflejado en indicadores nacionales de salud, de educación, en las tasas, y entonces empezamos a tener una idea, pero faltaba tener un estudio específico de primera infancia. ¿Por qué la importancia de esto? Bueno, sabemos por literatura de emergencias y pandemias anteriores que este grupo de población, de estos niños menores de 6 años, son particularmente vulnerables en estos contextos de contingencia, de pandemias. ¿Y por qué? Porque ellos reciben un doble efecto negativo, tanto los efectos negativos directos hacia ellos, como también los indirectos por su dependencia a una persona, a un adulto, a una persona que los cuida. Y bueno, pues como sabemos, y por eso estamos todos participando en este foro, porque sabemos que la primera infancia es este periodo crítico de la vida, ¿no? Donde se sientan las bases de la vida de todas las personas. Y a mí me gusta mucho poner gráficamente qué es la primera infancia. Y la primera infancia son los cimientos de una casa. Es lo primero que se construye en una casa. Después ya no los vemos, pero la solidez de esa casa va a depender de la solidez de estos mismos cimientos y de la calidad de los materiales utilizados. Y esta calidad y esta solidez de los cimientos trasciende en las etapas posteriores, ¿no? Trasciende después en la construcción de una casa. ¿Y qué es esta construcción de una casa? En este caso, pues es el desarrollo físico de los niños y luego adolescentes y adultos, el nivel cognitivo, la estabilidad socioemocional, cómo les va en los resultados educativos, laborales, etc. Y también porque sabemos que las experiencias, lo que se viva y lo que no se viva en estos primeros 6 años, sobre todo en los primeros 3 años de vida, determina el desarrollo físico del cerebro. Y este desarrollo físico del cerebro tiene un impacto en el desarrollo biológico de los niños y tiene un impacto en la trayectoria de la vida educativa, económica, social, etc. Entonces, pues teníamos este desafío el año pasado en donde se estaban levantando encuestas telefónicas nacionales para conocer el impacto del COVID en las familias, pero pues faltaba como conocer y tener un instrumento que se enfocara 100% en estos hogares en donde habitan los niños menores de 6 años, en donde se pudiera entrevistar al cuidador principal de estas niñas y niños, y en donde el 90% de las preguntas de la encuesta pues fuera precisamente sobre la primera infancia. Además, necesitábamos conocer esta diferenciación que había entre el nivel socioeconómico, porque sabemos, como también nos comentaban en COVID, que los resultados varían dependiendo el nivel socioeconómico, pero también del nivel educativo de la padre, de la madre y de la persona cuidadora de esos niños. Para ponerles en el contexto de esta encuesta, esa es la línea de tiempo de la pandemia el año pasado, ¿no? Cuando en México empezó el primer caso en febrero, tuvimos 3 meses de suspensión de actividades no esenciales y esta encuesta fue levantada justo un mes después, en el mes de junio, a lo largo de estas 4 semanas. La encuesta, como les decía, está enfocada en primera infancia, tiene 7 secciones.
La primera de información general para conocer el contexto tanto de la persona cuidadora, de la niña o de los niños, y las otras 6 secciones, como ven explícitamente, para conocer el contexto de lo que estaban viviendo las niñas y los niños en sus hogares. Entonces, les voy a presentar 9 hallazgos principales de lo que es un reporte un poco más extenso, pero quisiera que se llevaran estos 9 puntos con ustedes. El primero es que, bueno, la pandemia afectó fuertemente el empleo en los hogares en donde viven estos niños menores de 6 años. El porcentaje de hogares en donde la persona jefe de hogar perdió el empleo alcanzó el 19%, ¿no? Y la pérdida del empleo fue mucho mayor para las madres que para los padres. De hecho, si detallamos este porcentaje, los padres varones que perdieron su empleo, en la mayoría eran padres con un nivel socioeconómico y nivel de educación bajo. Y las madres que perdieron el empleo, en la mayoría son mujeres con nivel socioeconómico alto y de nivel educativo alto, ¿no? De licenciatura y posgrado. La pandemia afectó severamente la alimentación y la seguridad alimentaria, como lo veíamos ya en la COVID, ¿no? El 30% de los hogares encuestados reportó que a partir del inicio de la pandemia su alimentación empeoró. Y también se reportó que al menos el 5% de los niños pasó hambre en un momento del día porque no había suficiente dinero o recursos para traer alimentos a la casa. También, tercer hallazgo, sabemos que la pandemia aumentó significativamente la responsabilidad del cuidado de las niñas y los niños en las madres. Antes de la COVID, la cuidadora principal era la madre, el segundo cuidador principal estaba conformado por los abuelos, abuelas y abuelos, y este rol de la madre aumentó significativamente en 16 puntos porcentuales. Y vemos cómo el rol de los abuelos disminuyó, que es algo que vivíamos anecdóticamente, pero lo pudimos comprobar con esta encuesta. Y además de aumentar el porcentaje de madres que recayó en ellas el cuidado principal de las niñas, también aumentó el número de horas de cuidado al día, a casi 4 horas extras al día de cuidado. El cuarto punto es que un alto porcentaje de niñas y niños queda sin el cuidado de una persona adulta y además ven más programas de televisión, estaban viendo más la televisión. Y la pregunta es, bueno, este casi 14% de niñas y de niños que se quedó sin supervisión adulta, entonces, ¿con quién se quedó? Y los datos nos muestran que estos niños se quedaron bajo la supervisión, entre comillas, de otros niños menores de 10 años. Entonces, inclusive este porcentaje es mucho mayor si contemplamos aquellos niños que se quedaron bajo el cuidado de sus hermanos adolescentes, ¿no? Menores de 18 años, que también son menores de edad y que también muchos de ellos se quedaron al cuidado de sus hermanos. También sabemos que 2 de cada 3 niños empezó a ver mucho más la televisión. En especial, hubo un incremento para los niños menores de 3 años, que sabemos por la Organización Mundial de la Salud que antes de los 3 años, pues tampoco no se aconseja el uso de pantallas o televisiones, etcétera, con los niños, y menos sin el acompañamiento de un adulto. Estos programas, los programas que se veían en la televisión específicamente eran programas no educativos, o sea, no contempla el Aprende en Casa ni algún otro programa educativo que existen en el mercado. El quinto hallazgo es que, bueno, los datos nos reflejan que el acceso a servicios claves también fue restringido severamente. En el sector salud se estima que 2 de cada 3 niños no continuó sus citas médicas regulares, ¿no? Solamente 1 de cada 3 sí lo pudo realizar. Y en el aspecto de educación, este grupo de población de niños menores de 6 años fue el que tuvo menor acceso y menor uso de todas las estrategias de aprendizaje remoto que se pusieron a disponibilidad de los niños mexicanos.
en comparación con el resto de la educación básica, los que estaban en primaria, secundaria y media superior, en donde ahí sí se alcanzaba el 90%, pero para los alumnos de preescolar se reporta que en el 63% de los hogares pudieron tener acceso a estos recursos en línea de aprendizaje remoto, y de educación inicial, que los recursos están destinados a los padres de familia que tienen niños menores de 3 años. Solamente en el 28% de los hogares reportaron que sí veían el programa de Aprende en Casa, que está dirigido a los padres de familia para fortalecer las prácticas de crianza. El sexto hallazgo es que las personas cuidadoras de estas niñas y niños muestran niveles elevados de estrés, ¿no? El 46% se sintió más irritable. De hecho, el 60% reporta que a partir de la pandemia le cuesta trabajo dormir y que tiene problemas de insomnio. 11% mostró más dificultades para ser cariñosos, y ese es un promedio de todos los niveles socioeconómicos. Si lo desagregamos, vemos que este porcentaje aumenta a 17% en hogares vulnerables, y en los hogares de nivel socioeconómico alto es del 7%. Hay mucha diferencia en ese tipo de hogares. Y el 19% reportó consentir métodos de disciplina violentos y aceptar que a partir de la pandemia ha habido un aumento de estas prácticas de disciplina en sus hogares. El séptimo hallazgo es que, bueno, pues el efecto en el bienestar socioemocional de los adultos pues no se queda ahí, ¿no? También los niños están en ese ambiente y también son, tienen y muestran estas alteraciones emocionales, tanto en comportamientos de internalización, como llorar mucho y hablar menos, como de externalización, en donde vemos que la mitad de los niños se muestra mucho más irritable, mucho más rebeldes, 1 de cada 3 está llorando más, y entre otros comportamientos que demuestran los niños. El octavo hallazgo es que, bueno, la pandemia ha afectado casi todas las dimensiones de las rutinas saludables de crianza. ¿Y cuáles son estas rutinas saludables? Pues cuando hablamos de los horarios de comida, los horarios de sueño, las actividades físicas de juego, los momentos de interacción entre un adulto y un niño, y se puede ver que en todas este tipo de actividades hubo una reducción de hasta 20 puntos porcentuales en estos diferentes indicadores. Aquí sí, la afectación, la reducción fue a lo largo de los diferentes niveles socioeconómicos. Esto vemos que tanto en hogares vulnerables como en hogares con un nivel alto socioeconómico, esta afectación fue muy similar. Y como último hallazgo, les quiero platicar sobre pues lo que les he platicado en los 8 anteriores, pues están más enfocados a estadísticas, ¿no? De cómo han vivido los niños en sus hogares ahora durante la pandemia. Pero lo que nos faltaba conocer, y los datos de esta encuesta nos permitieron conocer, es explicar por qué estábamos viendo esta baja en seguridad alimentaria, baja de supervisión por un adulto, bajos niveles de estabilidad socioemocional, porque y encontramos que la pérdida laboral sufrida durante la pandemia, cuando el jefe del hogar o la madre perdía su empleo, esto aumentaba la probabilidad de que existiera algunas de estas dimensiones o de estas reacciones que he estado hablando en los otros 8 hallazgos anteriores, ¿no? Si se fijan en el porcentaje a su mano derecha, donde dice 16 puntos porcentuales, esto es la probabilidad, es el aumento en la probabilidad de que en un hogar donde se haya perdido el empleo haya una peor alimentación, en comparación en un hogar en donde ninguno, ni el jefe del hogar, ya sea el padre o la madre, ha perdido el empleo, ¿no? Entonces vemos que sí, la pérdida laboral explica mucho de
pues de estas condiciones en las que se viven en los hogares, en donde los niños pues son afectados directa e indirectamente. Y bueno, como reflexión final, pues quería como cerrar diciendo, bueno, sabemos que la pandemia ha afectado varias de estas dimensiones clave para el desarrollo de los niños. Si nos volvemos a la imagen de los cimientos, estos cimientos ahorita para millones de niños están débiles, no tienen las varillas adecuadas o la cantidad de varillas que se necesitan. De un lado está un poquito más fuerte, del otro lado está un poquito más débil. Y entonces, pues estos datos nos ponen en manifiesto la necesidad de emprender políticas públicas, de seguir apoyando a los programas de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, de Bienestar, para fortalecerlos, ¿no? Lo que quisiéramos es que con esta información todos los tomadores de decisiones lo pudieran usar para justificar ahora que se está discutiendo el presupuesto para el siguiente año, pues ahora es el momento de decir, necesitamos invertir en este grupo de población. Sabemos que si no mitigamos estos efectos negativos, si dejamos que estos cimientos que ahorita están débiles, ya lo sabemos, si dejamos estos cimientos de esta manera y empezamos a construir una casa, esa casa se nos va a empezar a cuartear en unos años y se nos va a caer, ¿no? Entonces, es un llamado y hacerles disponibles de esta información que preparamos en el Banco Mundial muy de la mano con CIPINA para que se puedan diseñar o seguir invirtiendo en estas estrategias integrales y multisectoriales en apoyo a la primera infancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tan interesantes resultados, hallazgos sin duda importantísimos y hacia dónde enfocar la política pública. Y bueno, se reitera la importancia de cimentar la primera infancia como base del desarrollo futuro de los niños. Todos estos resultados en los niños menores de 6 años, ¿qué futuro les puede esperar si no actuamos en este momento? Ya estamos tarde. Y bueno, daremos ahora la palabra al licenciado Carlos Mancera Concuera, que es socio fundador de Valora Consultoría. El licenciado Mancera es economista del ITAM. Desde 1988 ocupó diversos cargos en dependencias de la Administración Pública Federal, primero como coordinador de asesores de los secretarios de Programación y Presupuesto y de Educación Pública y director adjunto de Política Científica y Tecnológica del CONACYT. Fue subsecretario de Planeación y Coordinación en la Secretaría de Educación Pública. Este cargo lo ocupó desde 1994 al año 2001. Ha tenido un papel activo en múltiples proyectos de investigación y política educativa y desde mayo del 2001 es socio de Valora Consultoría, que es una firma especializada en la asesoría educativa. Entre otras actividades, Valora ha participado en el diseño y evaluación de múltiples programas relacionados con la educación pública y privada, y el licenciado Mancera nos hablará de algunos impactos de la pandemia COVID-19 en educación. Adelante, por favor. Muchas gracias, Tere. Agradezco esta invitación que me hace el INSP y su patronato. Es un honor tener la posibilidad de compartir reflexiones con panelistas tan distinguidos y asistentes interesados todos en el desarrollo sano de la infancia. Voy a compartir una presentación. Si la puedes poner en modo presentación. Gracias, adelante. Yo voy a referirme a algunos impactos de la pandemia en la educación. Han sido, todos sabemos, muy significativos los efectos del COVID-19, de la pandemia del COVID-19 en múltiples ámbitos. En la educación han afectado
de manera muy significativa en el aprendizaje, en el bienestar de los actores educativos y en la permanencia de los alumnos y estudiantes en las escuelas. Lamentablemente, los efectos no han sido distribuidos de manera equitativa, como ya hemos escuchado de las otras dos ponentes, y ello se ha traducido sin duda en una mayor inequidad. Esa inequidad, pues a su vez reforzará problemas de aprendizaje, de bienestar y permanencia, y pues estamos en una suerte de círculo, digamos, perverso. Voy a hablar un poco primero del aprendizaje con equidad. En Valora levantamos, apenas había iniciado la pandemia en mayo de 2020, una encuesta para saber qué proporción de los maestros estaban implementando la educación a distancia. Vimos que eso tenía diferencias nacionales muy significativas. El sur del país claramente atrás. La Ciudad de México en ese momento pues quizás no se había puesto las pilas. Estos datos muestran o son un indicador visto regionalmente de cómo la pandemia tiene un efecto o ha tenido un efecto más agudo en las regiones del país con mayores carencias o mayores vulnerabilidades. Otro indicador u otros datos que recogimos en ese momento, en mayo de 2020, fue la cantidad de horas dedicadas a la enseñanza. Esto es en educación básica. Y vemos cómo las escuelas privadas se dedicaban un número sustancialmente más grande de horas a la enseñanza que las escuelas públicas, y dentro de las escuelas públicas, pues lamentablemente las que estaban teniendo menos horas de clase eran las escuelas ubicadas en el sur del país. Uy, perdón. Un dato que posteriormente se fueron levantando otras encuestas. Hubo una muy grande, interesante, de Juntos por el Aprendizaje. Aquí reporto algunos datos de septiembre de 2020, cuando se levantó esa encuesta, en que se preguntaba a los maestros cuáles eran qué tan eficaces eran o útiles eran las estrategias para dar continuidad a la atención y aprendizaje de los estudiantes. En ese momento ya estaba en operación la estrategia de televisión de la Secretaría de Educación Pública, Aprende en Casa, y bueno, pues los maestros reportaban que esa estrategia era nada útil, 18%, o muy poco útil, 48% de los casos. Valoraban en general que era más eficaz, a pesar de sus limitaciones, distribuir materiales digitales. 30.8% pensaba que era muy útil o totalmente útil, y 40% muy útil. Es decir, realmente, a pesar de las limitaciones en el uso de las tecnologías en la educación, y sobre todo en nuestro país, ahora profundizaré un poco más en eso, había una diferencia significativa entre usar esa tecnología mínimamente, aunque fuera para distribuir materiales digitales, que solo quedar versus el caso de quedarse solo con la televisión educativa. Si la tecnología requiere de un mínimo de conectividad, una manera de entender la dimensión de la inequidad, en este caso la inequidad regional, es la revisión de cuál es el acceso a Internet o de uso de Internet en el país y en distintas entidades federativas. En el promedio en el país, en 2018, estos son datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 65.8% de la población
hacía uso de Internet, pero había diferencias regionales muy, muy significativas que, en vista de la relevancia de las estrategias, aunque fuera básicas, de uso de las tecnologías para la enseñanza, pues sin duda han abonado a la inequidad educativa, en el caso de los aprendizajes en particular. En diciembre de 2021, el INEGI levantó una encuesta muy conocida, seguramente muchos de ustedes la conocen, la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación. En ese mes, en diciembre de 2020, no 21, el celular inteligente, en el caso de la primaria, seguía siendo por mucho la herramienta tecnológica más utilizada para las actividades escolares. Aún con el escaso acceso a la computadora portátil, la tablet, etcétera, el celular pues daba algún acceso, pero pues ya vimos que ese acceso al celular no se distribuye de manera pareja, ni mucho menos. También preguntó el INEGI en diciembre de 2020 cómo había variado el gasto de las familias en telecomunicaciones asociadas a las clases a distancia. El gasto de las familias en el teléfono inteligente subió 28.6%. Es una cifra gigantesca. Seguramente hubo familias que no pudieron pagar el mayor acceso a los datos que requerían y entonces pues sus posibilidades o las posibilidades de aprendizaje de los niños se vieron disminuidos. Un par de láminas sobre aspectos del impacto en el bienestar. Ya se han dado datos muy buenos por parte de Marcela. Aquí yo abono un poco, nada más. También a partir de la encuesta de Juntos por el Aprendizaje de septiembre de 2020, perdón, están torcidos los 20 y 21 por todos lados, se preguntó a los maestros cómo se sentían antes y después de la pandemia, en este caso son maestros de primaria. El sentimiento de los maestros pues debe reflejar lo que sucede socialmente o lo que sucede en el medio educativo y debe tener una conexión con lo que está pasando con sus alumnos y los hogares en donde se ubican esos alumnos. Realmente el impacto emocional medido por esta encuesta fue fuerte, negativo en general, es decir, los sentimientos o la sensación de estrés, de cansancio, subió de manera importante e igualmente disminuyeron las sensaciones de felicidad, de seguridad. Entonces, pues el estado de ánimo, la salud emocional de todos los actores educativos, si es que es extrapolable, son extrapolables estos datos y hay muchas otras encuestas que lo indican, señalan que ha habido también un impacto fuerte. Mencionaba Marcela algunos datos de cómo se han modificado los roles en el hogar a raíz de la pandemia. El INEGI también obtuvo datos sobre quiénes participan o quiénes ayudan en las tareas escolares de los hijos. En el caso de preescolar y primaria es abrumadoramente mayoritaria la proporción de las madres. Ya hacia la secundaria, pues un poco menos las madres y los papás tampoco participan mucho más. Entonces, pues esto debe tener un impacto en la dinámica de los hogares, en el estrés de las madres de familia, debe estar asociado al mayor desempleo de las mujeres, pero pues ciertamente ha sido muy, muy complicada la vida para los hogares y particularmente para las mujeres. Algunos datos sobre permanencia. El INEGI en su encuesta de diciembre de 2020 obtuvo datos para estimar cuál había sido el abandono escolar
al inicio del ciclo escolar 2020-2021 en comparación con el inicio del ciclo escolar 19-20. Abandonaron 1.8 millones de personas. Estos son todos los niveles educativos, población 3 a 29. Es una cifra gigantesca, más o menos el 5 o 6% de toda la población escolar. Estos datos, pues, probablemente se hayan seguido deteriorando porque, pues, la pandemia ha seguido, o los efectos de la pandemia han seguido golpeando. ¿Por qué abandonaron o por qué no se inscribieron esas personas? Primero, pues, la razón más importante, porque las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje. Si lo menos funcional es la televisión, el aprende en casa, pues habría que esperar que no se logró mediante esa estrategia una retención suficiente. Fue un esfuerzo importante, logró mantener, digamos, una consistencia, una organización básica de la educación, pero ciertamente no fue suficiente. En segundo lugar, la falta de empleo, y también se reportaba en las encuestas anteriores, la carencia de dispositivos tecnológicos, escuelas que cerraron definitivamente, en fin, causas diversas que sí tuvieron un impacto fuerte en lo más extremo que fue el abandono. Aquí no se contabilizan las pérdidas de aprendizaje. Algunas lecciones aprendidas. Primero, hay un reto mayúsculo para recuperar rezagos, los que ya había desde antes y los nuevos que se han generado ahora. Tantas niñas y niños que no sabemos bien a bien qué aprendizajes hayan tenido, algunos de ellos seguramente muy pobres o casi nulos y otros pues quizás más o menos razonables. Recuperar eso será complejo. Los niños no se han visto las caras, los maestros han estado estresados, se ha roto la dinámica ordinaria de la educación. Entonces, pues eso será muy, muy complicado y más vale que entendamos bien ese fenómeno para poder trabajar bien a favor de la infancia y toda la población estudiantil afectada por la pandemia. Un aspecto notable es que hoy ya me parece que nadie duda que la educación presencial es insustituible para lograr aprendizajes de calidad, sobre todo en la educación básica y aún en la media superior. En la educación superior puede ser más discutible. Las tecnologías tienen un rol cada vez más importante, pero no sustituyen a la educación presencial. Antes había más dudas sobre el asunto, quizás porque no habíamos probado lo que era dejar la educación presencial seriamente. Ahora que ya se hizo, sabemos la pérdida tan grande que significa. Pero de todas maneras, las tecnologías de la información y las comunicaciones siguen avanzando en la educación para fines de enseñanza, para fines administrativos, para fines de ejercicios personales y de todo tipo. Y en consecuencia el acceso a las tecnologías hoy se ve que es un elemento central para la equidad. Antes muchos lo decían, pero hoy ha quedado a la vista de todos que eso es absolutamente central. Una cosa que a mí me preocupa es que se haya abandonado desde lo público, desde lo nacional, todo esfuerzo para poner las tecnologías al servicio de la educación. Esas inversiones están casi en cero. Según los datos de PISA 2018, las escuelas en desventaja en México estaban presentes para trabajo escolar solo en 24% de las escuelas en desventaja versus 81% en la OCDE. En cambio, en las escuelas en ventaja, México tenía índices muy comparables a los de el promedio de la OCDE. Otro reflejo de la inequidad que pues ahora se ha profundizado. Quizás el último punto que deba yo señalar es que ahora que se está discutiendo el presupuesto o se comenzará a discutir el presupuesto de egresos de la Federación, no se dejen de lado pues todos los elementos que son indispensables para reforzar la oferta educativa, atender a los maestros, sus necesidades, la buena operación de las escuelas. Las becas han tenido un crecimiento gigantesco entre 2018 y 2021, en educación básica 45%,
La focalización no está tan clara porque ya no opera Prospera, pero de todas maneras hubo un incremento muy grande. Ojalá que eso no hubiera sucedido a expensas de la operación de la educación básica, es decir, de todos los programas que hacen falta para que las escuelas puedan funcionar bien, para que los maestros tengan los elementos con los cuales atender mínimamente a sus alumnos, bueno, y desde luego de manera deseable y obligada, que logren un desarrollo emocional, cognitivo y social sólido. Y pues con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, me gustaría rescatar brevemente de tu intervención 3 aspectos que tocaste sobre el aprendizaje, bienestar y permanencia. Y bueno, lo que se muestra es toda esta inequidad hacia los niños y las niñas, la inequidad educativa. Y bueno, impactante el dato, aunque se muestra de 3 a 29 años, este dato de 1.8 millones de personas con abandono escolar en esta época de COVID. Y bueno, también la complicación en los hogares para el cuidado de los niños y esta falta de compromiso hacia los niños para que accedan a la tecnología, para el uso de los TICs, todos estos datos que nos mostraste y el lamentable rezago que existe ante ello. Agradecemos mucho la ponencia del licenciado Carlos Mancera y ahora daremos pie al inicio de nuestros excelentes comentaristas e iniciaremos con el licenciado Juan Martín Pérez García. Juan Martín Pérez García, muchos de ustedes lo conocieron en RIMIS, pero ahora está en Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Y sin más, te doy la palabra para tu comentario, Juan Martín, por favor. Muchísimas gracias, doctora Teresa. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por sus excelentes presentaciones y pues claramente diría que da mucha esperanza este foro, este espacio de reflexión, no por todo lo doloroso que viene detrás en los datos, sino porque claramente tenemos un diagnóstico que nos marca rutas posibles y viables. Y también en el caso de las y los ciudadanos nos da la oportunidad de realizar una acción de incidencia para que las autoridades cumplan con sus distintas responsabilidades. Me gustaría tratar de puntualizar o invitarles a que parte de este análisis incorpore el interés superior de la niñez y su vínculo y tensión permanente con el poder adulto, esto que nosotros llamamos como adultocentrismo. En este sentido, parte de lo que animaría, y me voy a permitir compartir brevemente en pantalla unas imágenes, creo que ya se alcanza a mirar, ¿verdad? Es decir, sí, creo que lo que nos muestra la pandemia es una agudización o una profundización de esta visión adultocéntrica sobre el interés superior de la niñez, que aunque está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, aun cuando lo tenemos incluso en nuestra Constitución, en el artículo 4, y está explícito en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, las instituciones del Estado mexicano, y debo de decirlo, en América Latina en su conjunto, operaron igual y es ignorar a niños, niñas y adolescentes. Y aquí jugaron mucho las representaciones sociales viejas que consideran a los niños, niñas y adolescentes propiedad privada de las familias y en consecuencia responsabilidad exclusiva de las familias. De tal manera que ustedes tendrán presente que en la estrategia de control y de contención del virus, del COVID-19, no se desarrolló en el caso mexicano y diría incluso en América Latina completa ninguna estrategia de comunicación específica para niños, niñas y adolescentes. Toda era una información dirigida hacia el mundo adulto. Esto lo venimos alertando muchas organizaciones y defensoras y defensores, lo cual fue ignorado claramente y hasta ahora sigue siendo. Y les pongo un ejemplo de esto. Es decir, colocamos todo la peligrosidad, lo que no conocíamos de este virus, el daño enorme que ha causado en pérdidas de vidas humanas, personas con daños en su salud, en la economía, y una gran alternativa que es el programa de vacunación para todos y todas. Pero hasta ahora no hay una estrategia de comunicación oficial dirigida a niños y niñas que representan millones de ellos en el país para explicarles por qué aún no habrá programada vacuna para niños y niñas, porque hasta apenas están teniendo
pruebas y recientes aprobaciones para la vacuna aplicada incluso hasta los 12 años. Esto que para el mundo adulto es como ya incluso de dominio y está bastante claro, para niños y niñas sigue siendo una falta de respeto respecto a no comunicar como lo debería establecer en términos solamente legales, de cumplir con el marco normativo, de manera informada a niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto se mantuvo todo el tiempo en la dinámica. Entraré muy rápido a contarles en términos de cómo es este espacio, digamos, adultocéntrico colapsó de manera durísima en el espacio familiar. Tenemos los datos que han aportado ustedes que nos hablan de un incremento de violencia contra niños y niñas, violencia machista en los espacios también, pues claramente todos estos roces que se tenían del mito de la familia feliz, el amor romántico y demás, entraron en colapso en el confinamiento de las familias y en todo el mundo hubo un incremento, en el caso mexicano se calcula entre 150 y 200% de incremento de separaciones en el contexto familiar, que por supuesto tienen un impacto en la dinámica de niños, niñas y adolescentes. Entonces, estos monstruos de la infancia, el castigo corporal, la humillación, el abuso sexual, todas estas cosas, el silencio en el contexto de confinamiento se profundizaron y tenemos en consecuencia muchos, digamos, escenarios donde la vivencia de la pandemia no solamente es por el miedo, la incertidumbre al contagio, a la muerte de un familiar, sino también lo que vivieron millones de niños y niñas que hasta ahora no tenemos un cálculo aproximado. Obviamente parte de lo que ustedes han planteado, y agradezco muchísimo los enfoques, pues nos desafían a transitar hacia nuevos paradigmas de derechos humanos, de perspectiva de género, de una democracia participativa y claramente de cómo nos entendemos como parte de la naturaleza. Quisiera, en este sentido, cuando hablamos del poder adulto y el interés superior de la niñez, compartirles este concepto que creo que ayuda a poder entender de lo que hablamos, y es la equivalencia humana. Parece como noticia nueva, pero tenemos que recordar aún en el 2021 que las mujeres son personas, que los pobres son personas, que los indígenas son personas y que niños y niñas son personas. Es decir, no hemos logrado todavía cambiar estas relaciones de poder adulto frente a la desigualdad que viven niñas y niños, y les comparto brevemente este gráfico que ustedes conocen seguramente, donde claramente condiciones de igualdad no significan acceso igual a derechos. La equidad es algo de lo que estamos buscando y tratando de cambiar, porque en la realidad, como ven en este gráfico, el poder adulto coloca en una superventaja a todos los que somos adultos, particularmente hombres, frente a los niños y todavía más hacia los niños y niñas pequeños. En este gráfico se pretende mostrar cómo quedan incluso muy por debajo de una condición elemental. De tal suerte que tenemos que recordar todavía e insistir desde un enfoque de derechos humanos, particularmente de derechos de las infancias, que son sujetos de derecho, que requieren protección integral, que tenemos y estamos obligados todas y todos a hacer ajustes razonables, que tenemos que estimular la autonomía progresiva de ellos y de ellas a través de procesos de participación, y todo esto nos permitiría decir que efectivamente estamos tomando decisiones desde el interés superior de la niñez. Hay un gráfico que suelo compartir para insistir que este concepto tan llevado y tan traído del interés superior, que lo hacemos desde el mundo adulto, en general no cumple con los otros principios rectores de la Convención. La no discriminación por edad, por raza, por una condición de discapacidad u otro tipo, que no siempre las decisiones que tomamos desde el mundo adulto van a mejorar la vida y el desarrollo de niños y niñas, y en muy pocas ocasiones participan. Y por eso es tan importante insistir que no hay una posible determinación completa, integral, apropiada del interés superior de la niñez si no cubrimos los otros principios rectores de la Convención. Y para ir cerrando, algo que me parece central en esto es animar a pensar en que la alternativa que tenemos en este momento y que quedó muy demostrada en el contexto de la pandemia es la capacidad que tienen niños y niñas, las habilidades que no les reconocíamos. Yo suelo ironizar que esos aparatos diabólicos que les confiscaban en las escuelas, teléfonos y tabletas, son los que salvaron al sistema educativo. Ese conocimiento que el mundo adulto con mucho temor le teníamos al Internet y a las nuevas tecnologías, que incluso implicaba controles parentales, negar la conectividad,
en la pandemia fueron estos niños, niñas y adolescentes, particularmente adolescentes, los que salvaron el teletrabajo. Ayudaron a configurar los equipos, ayudaron a configurar teléfonos, y creo que esa capacidad, esa habilidad que tienen los niños y niñas que no reconocía el mundo adulto, nos debe de demostrar que tenemos que lograr equivalencia humana con ellos y con ellas, escucharles y entender que de lo que estamos hablando es de su dignidad personal, que estamos hablando de sus proyectos de vida. Lo que ustedes han contado ahora, los datos que nos muestran, que de alguna forma es aquí una especie de resumen de lo que hemos venido discutiendo y debatiendo más de un año, es muy duro porque más allá de los números exactos y concretos, hablamos de proyectos de vida. ¿Cuántos proyectos de vida están ahora trastocados, rotos, en función de que las obligaciones del Estado no se han cumplido? Estos 5.2 millones de personas, niños, niñas y personas jóvenes que abandonaron la escuela, de acuerdo a los datos del INEGI, estamos hablando de 5.2 millones de proyectos de vida trastocados y son obligaciones del Estado. Y por ello es tan importante, y con esto cierro, animar a que la pandemia y lo que nosotros estamos llamando la era COVID sea una oportunidad para que articulados todas y todos, el mundo adulto, niños, niñas y adolescentes, personas jóvenes, trabajemos intensamente en la construcción de ciudadanía participativa, con estos derechos que están establecidos en la Convención: acceso a información de calidad, construirse una opinión propia, poder expresarse libremente, respetar su privacidad, que esto es muy lamentable, pero en el contexto del confinamiento fue de las cosas más violentadas, a escucharles y a que opinen y participen en todo lo que les afecta y a que se puedan organizar. Esta construcción de ciudadanía no solo nos ayudará a salir de una manera distinta en el contexto de la pandemia, sino también daría la oportunidad de cumplir fehacientemente lo que está establecido en la Convención y en nuestro marco normativo mexicano, pues que ha sido violentado todos los días. Y reitero, esta violación a sus derechos se ve directamente impactada en el rompimiento, en el colapso o en el limbo en el que entran los proyectos de futuro de millones de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, reitero la felicitación por el espacio y pues ojalá logremos mantener este diálogo y encontrar alternativas y salidas distintas desde el interés superior de la niñez, reduciendo y autorregulando nuestro poder adulto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Martín, por tus comentarios. Estamos tarde en tiempo y quiero todavía dar la palabra a la maestra Aranzazú Alonso Cuevas, coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia, para su comentario, para concluir con el comentario de la doctora Mónica. Adelante, Aranzazú. Muchísimas gracias, Tere, y bueno, muchísimas gracias por la invitación y a todos los panelistas que expusieron tan magistralmente estos resultados. Yo quisiera solamente abordar 3 puntos. Uno, claramente la situación es peor de lo que habíamos imaginado. Ya intuíamos estos resultados desde el principio, pero los datos son tremendamente dolorosos y creo que sus consecuencias pueden ser catastróficas si esta información no nos mueve muy rápidamente a la acción. Y con eso llego al punto 2. Lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el Estado mexicano, no es suficiente para reponer el daño que esta pandemia está causando sobre las trayectorias de vida de millones de niñas y niños. O sea, es una ilusión creer que acomodar lo que tenemos ahorita o que reorientarlo es suficiente para mitigar esta catástrofe, y los que me han precedido seguramente saben que no estoy exagerando. Urgen planes de acción y acciones extraordinarias en muchas dimensiones, pero veo por lo menos 3, ¿no? Claramente el tema de la desnutrición es una amenaza que se cierne sobre la primera infancia de manera muy fuerte, porque estamos viendo un incremento en la inseguridad alimentaria muy significativo. Y hoy no existe una oferta programática en los ámbitos federales, federal, estatal o municipal, capaz de prevenir y mitigar esta amenaza sobre el estado de nutrición, que los que están, digamos, quien preside el Instituto Nacional de Salud Pública sabe mejor que nadie que tiene efectos muy significativos sobre la capacidad de aprendizaje y la salud a lo largo de toda la vida. Urgen inversiones y programas concretamente destinados a promover y proteger y apoyar la lactancia materna, a acompañar la alimentación complementaria, a suplementar a mujeres embarazadas y niñas y niños menores de 2 años. Si no lo hacemos hoy, el costo que pagaremos en algunos años será impagable.
Segunda dimensión, violencia y crianza positiva. Ya comentaban en la presentación de la encuesta de Banco Mundial que ha habido un incremento en la predisposición al uso de disciplina violenta. Sabemos que esto es cierto, pero además sabemos que hay una raíz estructural que también la abordaba Juan Martín. En el caso del pacto hicimos también una encuesta que pronto haremos a conocer, también en hogares de menores de 6 años, especialmente dirigida a madres y padres cuidadores, donde indagábamos un poco sobre estas técnicas de disciplina y la propia historia de mamás y papás cuidadores. Solo un dato, 78% de ellos reportó haber sufrido disciplina física en la infancia. 44% dijo que al menos una vez lo golpearon con algún objeto, un cinturón o un palo, y 20% reportó haber sido golpeado con puños y patadas. Esa es la cultura en la que estamos creciendo, en la que están creciendo nuestros niños, que claramente se agrava en situaciones de mucho estrés, como es el confinamiento. La esperanza es que 87% de esos cuidadores primarios nos dijeron que les gustaría aprender técnicas de disciplina no violenta. Y con eso voy al tercer punto, que es educación parental, inicial y preescolar. Mamás y papás hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero que tenemos que reconocer que lo que tenemos no es suficiente. Lo que sabemos no nos alcanza. En esta misma encuesta, entre el 60 y el 80% reconocieron que necesitan apoyo o consejo para darles a sus hijos e hijas un mejor cuidado, una mejor educación, una mejor alimentación. Esas madres y padres que están cuidando al interior de sus familias necesitan también el apoyo para poder hacerlo de mejor manera, romper con las creencias con las que fueron educados y acceder a nuevas herramientas. Y mi último comentario para cerrar es: en las acciones de política que impulsemos y definamos, tenemos que considerar la opinión directa de niños y niñas. Estos datos que presentamos fueron fundamentalmente reportados por sus adultos cuidadores. Tenemos que abrir un espacio de conversación de las encuestas que sí se levantaron directamente a niñas y niños como Infancias Confinadas o Opina. Valdrá mucho la pena abrir ese espacio para incorporar en la reflexión qué es lo que las propias niñas y niños nos dicen que ha representado para ellos la pandemia y esta nueva normalidad. Con eso cierro. Muchas gracias, Tere. Gracias, Aranzazú, sobre todo por ser tan concreta. Nuestra última comentarista, y no por ello menos importante, es la doctora Mónica González Contró. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ella es una, se ha dedicado al estudio de los derechos humanos, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, y fue abogada general de la UNAM del año 2015 al 2020. Adelante, Mónica, con tu comentario. Muchísimas gracias, pues muy buenos días todavía a todas y todos. Agradezco, la verdad, me sumo al agradecimiento general de poder participar en este espacio y pues a la congratulación por la realización de este importante foro. Y para no excederme, digamos, del tiempo que me ha sido encomendado, pues tiene la ventaja esto ser la última. Creo que hay tres ideas principales de todas las ponencias, ¿no? En primer lugar, que pues la emergencia sanitaria tuvo como consecuencia una afectación desproporcionada a los derechos de niñas, niños y adolescentes. También algo que arrojan claramente las muestras es que la distancia, digamos, esta brecha que ya existía entre hogares con mayores ingresos y hogares en condición de pobreza, pues se ha agravado y se ha visto agravado por la situación también de la pandemia, y que todo esto pues va a tener está teniendo un importante impacto en los derechos de niñas, niños y adolescentes, ahora mismo, en el corto plazo, pero también en el largo plazo. Y yo quiero, digamos, para pues no repetir, porque creo que fueron muy ricas, nos aportan datos y además propuestas, que esto me parece muy importante, pues todas las ponencias presentadas, abordar un tema que tiene que ver, que no se ha abordado y que tiene que ver mucho más con lo público y con la identidad política de niñas, niños y adolescentes. Y esto derivado también del manejo de comunicación de la pandemia. Ya algo hacía referencia Juan Martín, pero yo me quiero referir a la forma, pues niñas y niños desde luego no fueron los principales destinatarios de la comunicación social, de las estrategias de confinamiento,
pero sí hubo pues mensajes dirigidos específicamente a ellas y a ellos, y esto para mí tiene un impacto en precisamente la identidad política, y voy a explicar por qué. En primer lugar, bueno, no quiero hacer mayores comentarios. Es muy obvio que este personaje del Susana Distancia que se eligió, pues reproduce absolutamente todos los estereotipos de género, no es adecuado y pues también tiene un impacto. Pero luego dos mensajes que se dieron, el mensaje de quédate en casa, que se entiende desde una política pues sanitaria, las medidas que se tomaban, pero yo me pregunto, y no solamente me lo pregunto porque se me ocurre, sino porque en la consulta de infancias confinadas que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México salió los millones de niños y niñas cuyos padres no pudieron quedarse en casa. ¿Cuál es el mensaje que se les está mandando desde, digamos, el ámbito de lo público, ¿no? Y en esta consulta manifestaban motivo de angustia porque los papás tenían que salir a trabajar, porque esa es la realidad. Y estas familias también, pues son las familias, las hijas y los hijos de quienes fueron las principales víctimas mortales de la pandemia. Todas y todos lo sabemos precisamente por esta situación. No hubo un reconocimiento de que había millones de personas que en este país no podían quedarse en casa. Entonces fueron los invisibles, estas familias con el efecto de que la identidad política, digamos, de pertenencia, de a quién le están hablando para estas niñas y niños. Pero hubo otro mensaje que a mí me preocupó mucho, ¿no? También en este contexto se decía, bueno, pues que extrañaban a sus amigos y decía, esto pasará pronto. Eso es una mentira. Y eso fue una mentira desde el principio, porque nadie sabía y nadie puede saber cuándo va a pasar esto, cuándo vamos a poder retomar actividades normales. Entonces, que el mensaje dirigido específicamente a niñas, niños y adolescentes, especialmente a los más pequeños, es no te preocupes, esto pasará pronto, cuando pues llevamos más de un mes en esta situación y todavía no tenemos visos y no lo sabemos porque es la realidad que no lo sabemos, ¿no? Entonces, también desde la perspectiva de la confianza, ¿no? ¿Qué tipo de mensajes les estamos mandando, ¿no? Y entonces esto, para mí, pues hace más amplia la brecha, no solo económica, sino en algo muy importante que tiene que ver con la cultura de la legalidad, el apego a lo político, la confianza en las instituciones, en los mensajes. Y creo que este impacto no se ha reflexionado lo suficiente. Por último, quiero referirme también a una parte de la población muy importante que no ha sido considerada, que son niñas, niños y adolescentes institucionalizados, ¿no? Son los grandes invisibles, porque el enfoque de las políticas fue un enfoque que reduce a niñas, niños y adolescentes a las familias y tiene una serie de presupuestos de los cuales ya se ha hablado, que hay alguien que puede ser el cuidador o cuidadora, pero aquellos niñas y niños y adolescentes que están en instituciones, pues verdaderamente están completamente al margen y ni siquiera se les ve. Y ya para terminar, pues yo me congratulo, es urgente emprender acciones, un cambio en la política de comunicación específicamente dirigida a niñas, niños y adolescentes, en donde se les hable con la verdad, un apoyo también para la reducción, ¿no? de los efectos con enfoque de derechos, porque las transferencias directas, esto quiero decirlo, no bastan si no tienen enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, y la restauración del tejido social precisamente para eliminar estas brechas y recuperar la confianza ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, sobre todo por llamar la atención en puntos no tocados en esta discusión y bueno, por hacernos quizás visibles a los que estamos aquí, a los puntos que dejamos invisibles. Lamentablemente para todos y todas se nos acabó el tiempo, lo sobrepasamos. Creo que somos apasionados en el tema y por eso queremos seguir hablando de ello. Espero, José Ignacio, que no sea la última vez que hablemos de esto. Yo agradezco mucho esta invitación a moderar y a participar con estos compañeros que hemos estado en la lucha por los derechos, por garantizar los derechos de la primera infancia y también de los niños y las niñas. Y bueno, desde diferentes perspectivas y ámbitos. Con esto vamos a dar cierre. Sí, yo te voy a dar la palabra para que cierres, por favor. Sí. Nada más vamos a dar cierre. Quiero dar dos anuncios previo a pasarle la palabra a José Ignacio para que nos dé las palabras de despedida. Pues el doctor Juan Rivera do Marco se tuvo que desconectar en este minuto porque tiene otra reunión. Sin embargo, quiero mencionarles en el chat
ya se pusieron las páginas en donde se puede bajar la información de la ENCOVID. Está en el chat. Gracias, Catalina. También Marcela nos hizo favor de compartir su correo y mucha gente está poniendo sus correos para que se comparta su presentación. También ya nos las compartió. La grabación estará en el repositorio institucional a partir del día de mañana por quien quiera acceder a ello. Agradezco muchísimo a todos y por favor, José Ignacio, te pido que des la despedida al evento. Muchas gracias. No sabía que iba yo a despedir, pero bueno, aprovechando, gracias. Y como ya no está Juan, bueno, muchas gracias, Tere. No va a ser la última, te vamos a seguir dando mucha guerra. Pero quiero agradecer de verdad a cada uno de los panelistas y comentaristas. Como dije al principio, somos amigos, todos somos de la misma tribu. Luchamos por los niños, ¿no? Desde hace, muchos de nosotros, desde hace 30, 40 años, algunos son más jóvenes como Toño y Aranza, y bueno, varias, Marcela. Bueno, yo creo que todos son más jóvenes quizá que yo. Juan Martín y yo encabezamos aquí por edad al grupo, pero todos somos luchadores desde hace años, décadas, por los niños y las niñas de este país. Ciertamente nos preocupa la situación, nos preocupa lo manifestado aquí el día de hoy. Como decía Aranza, las condiciones son peores a las que nos imaginábamos que íbamos a llegar. Y la brecha ya venía mal, ya veníamos mal. Hemos tenido un deterioro que se ha venido acumulando quizá desde hace 10 años, donde los indicadores de anemia, de desnutrición, de vacunación, en fin, los indicadores ya venían en un gran declive y esto está acelerando ese declive de manera importantísima, muy, muy grave, muy delicada. Entonces yo creo que aquí pues hay mucha data, mucha evidencia para que pues, los tomadores de decisión, muchos nos han acompañado, hemos tenido a través de distintas plataformas más de 600, 700 participantes, algo así, muchos de ellos tomadores de los estados, de decisiones en los estados de la República. Tenemos que ponernos a trabajar y tenemos que empezar a hacer propuestas y a ser valientes, a defender el presupuesto, sobre todo. Carlos hablaba de presupuesto. Si no hay presupuesto, esto no va a cambiar, no va a cambiar. Entonces, urge hacer, pues tener propuestas específicas. Muchas gracias a todos. Es emocionante escucharlos. Como le decía Toño en un chat que estábamos ahí chateando durante la exposición de alguien más, perdón, pero es inspirador escucharlos. Es inspirador, es lacerante, pero es inspirador. Y bueno, vamos creando comunidad. Ojalá y los casi 700 participantes de hoy, pues también se vayan volviendo parte de la comunidad de las gentes que luchamos por los niños y las niñas de este país, por la defensa y salvaguardia de sus derechos. Y pues porque podamos lograr, me encantó la lámina de Juan Martín, un país, o sea, incluyente y equitativo, un país justo, un país lleno de oportunidades y como nos lo hemos propuesto muchas veces, tenemos que llegar a ser de México el mejor país para nacer. Y lo vamos a lograr si nuestro enfoque es en la construcción de oportunidades, de capacidades de desarrollo físico, cognitivo, emocional en los niños y no tratando de saldar deudas de facturas económicas, que la verdad es que por ahí no es la ruta y las brechas siempre se van a seguir abriendo. Vamos a cortar las brechas en la medida en que trabajemos por la generación de desarrollo físico, cognitivo y socioemocional en los niños. Creo que es por ahí. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Tere. Gracias a todos. Ya no menciono a nuestros panelistas por cuestiones de tiempo, pero pues muchas gracias. Digo, Catalina, perdón, pues sí, a todos los voy a mencionar. A Catalina, gracias. Me encantó verte otra vez. Toño, querido, te mando un abrazo. Marcela, muchísimas gracias. Siempre tan importante tus contribuciones en el Consejo, el CIPINA. Carlos, también muchas gracias por toda tu propuesta y tus propuestas de presupuesto. Juan Martín, gracias por ser un luchador incansable. Ara, eres impecable como siempre, desde el Pacto por la Primera Infancia. Y Mónica. Me faltaba Mónica. Mónica es nuestra compañera en el Consejo Consultivo. Muchas gracias. Siempre Mónica es quien nos representa a todos en el Consejo. Siempre es la mejor portavoz de muchos de nosotros que trabajamos por los niños y las niñas. Gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar en el mes de julio. Gracias. Gracias. Seguimos conversando. Buen día a todos.